Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión con la que concluimos el cuarto módulo de las relaciones exteriores de México durante la Revolución. En esta ocasión vamos a tener la participación de la doctora Rosa Isabel Gaitán Guzmán, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. La doctora Rosa Isabel Gaitán es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Estudios Literarios por la Universidad Iberoamericana y de Literatura Mexicana por la Universidad Autónoma Metropolitana. En la actualidad se desempeña como profesora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, además de sus trabajos académicos sobre las relaciones internacionales de México. También ha incursionado en la poesía con obras publicadas en la UNAM y en ediciones Textofilia. Es autora de múltiples artículos sobre relaciones internacionales, entre los cuales destacamos los siguientes títulos: su tesis doctoral, titulada Orígenes y construcción de la política exterior de la Revolución Mexicana, la doctrina Carranza; el ensayo Las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la dependencia, publicada en la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM; y el ensayo Alfonso García Robles, diplomático mexicano, el panamericanismo, la buena vecindad y la construcción del orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, publicado en el libro compilado por Alberto Enríquez Perea, titulado Homenaje a Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982, publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le damos la palabra a la doctora Rosa Isabel Gaitán y la recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias al doctor Ávila por esta presentación. Quiero agradecer al Instituto, al INERM y a todos sus integrantes dirigidos por la doctora Patricia Galeana por esta invitación para estar esta tarde aquí con ustedes, a quienes también agradezco desde luego pues que estemos reunidos aquí. Okay. Bien, gracias. Pues hoy, como parte de este módulo, como la última sesión de este módulo del diplomado Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX, el de las relaciones exteriores durante la Revolución, me invitaron a hablar de la doctrina Carranza. La doctrina Carranza está íntimamente ligada, creo yo, a la lucha del constitucionalismo, esta facción revolucionaria que fue integrada por diversos grupos y liderada por Venustiano Carranza, ¿no? Venustiano Carranza, que en el momento del golpe de Estado de Victoriano Huerta y el asesinato por del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, se levanta en armas contra este golpe cuando él era gobernador constitucional del estado de Coahuila. Decía yo que están íntimamente ligadas la doctrina Carranza y el constitucionalismo, porque yo entiendo que va a ser justamente esta lucha, esta experiencia histórica de Carranza y su grupo revolucionario, los que van a dar pie a lo que vamos a conocer como doctrina Carranza, ¿no? Que es un grupo, un resumen, ¿no?, de
lo que Carranza va elaborando como los lineamientos de su política internacional. Pero justamente es durante esta guerra civil, con una gran participación e intromisión de las potencias extranjeras, lo que hace que se vaya construyendo una política internacional que va a constituir estos lineamientos, esta doctrina, y que yo propongo o entiendo como los ejes de la política exterior mexicana del siglo XX. No de todo el siglo XX, pero sí, yo creo que está vigente hasta bien entrado este siglo, cuando en los años 80 hay una modificación yo creo que del proyecto de nación, lo que sea que esto quiera decir, también de la estrategia de desarrollo, diferentes a las que la Constitución del 17 había plasmado como resultado de la guerra civil, de la Revolución Mexicana. Obviamente, la doctrina Carranza, bueno, como la entendemos y como Isidro Fabela dijo cuando le preguntaron oficialmente qué se entendía por doctrina Carranza, él remitió a este discurso, ¿no? O esta parte del informe que otorga el presidente Carranza al Congreso en 1918 y que pueden consultar en cualquier sitio, en muchos lugares, en cualquier sitio de internet, ¿no? Pero ese es un resumen, ¿no?, de toda esta experiencia que yo digo que se construyen entre el 13 y el 20, pero se alimenta de toda la experiencia histórica, política, económica, social de nuestro país desde el momento mismo en que se inicia la guerra de la independencia, ¿no? Bueno, por aquí quisiera mostrarles, a ver si, una foto de Venustiano Carranza. No reconozco a todos, intenté averiguar quiénes eran. Sé que está Cándido Aguilar, el tercero, de izquierda a derecha, y Heriberto Jara, el que está sentado. ¿Alguien conoce algún otro? ¿Los puede identificar ahí? Bueno, están en Querétaro, en el Congreso Constituyente, el portatintas que tiene Carranza ahí para firmar algunos documentos que se ven sobre la mesa, lo pueden ver en el Museo de Carranza, Museo Casa de Carranza, por si les llama la atención, que es una casona que repararon y quedó muy bonita, ¿no? Esta casona donde vivió Carranza los últimos meses de su vida, ya siendo presidente constitucional. Bueno, en esta otra fotografía pueden ver, ahí sí sé quiénes son todos, bueno, ya saben quién está en medio. A la izquierda, ¿alguien lo conoce? Luis Cabrera. Y a la derecha, los que no ven los letreros, ¿sí lo ubican? Ignacio Bonillas, ¿no? Que fue un hombre cercano a Carranza y que fue embajador en Estados Unidos y que fue candidato a la presidencia en 1920, ¿no? Luis Cabrera pues hizo una obra muy, muy importante, no solo al lado de Venustiano Carranza durante los años de la guerra, sino también durante el gobierno constitucional. Y después, cuando el carrancismo fue hecho a un lado de la vida política después de su asesinato, del asesinato de Carranza, se puso a recopilar documentos, igual que Isidro Fabela, ¿no? Y a tratar de sistematizar y poner en blanco y negro lo que él consideraba era
la herencia de la revolución y sobre todo la herencia de Venustiano Carranza, ¿no? Su aportación a la vida política, su aportación a la constitución, a la adopción, a la construcción, elaboración de la Constitución de 1917 y del nuevo Estado que de ahí surge, ¿no? Bueno, ¿por qué estas fotografías? Porque Carranza, yo creo que aunque fue acusado de ser un tirano, dictador, un hombre, por sus enemigos, por supuesto, ¿no? que ejercía una política dictatorial, abusiva, etcétera, sobre todo cuando se da el alzamiento de Agua Prieta, ¿no? Fue un hombre que se rodeó siempre de gente que tenía un conocimiento profundo de las cosas que hacía, ¿no? De abogados, de gente que entendía economía, y también hay que entender que su equipo se fue formando en la guerra, ¿no? Alrededor de este proceso de la guerra civil. Fabela, por ejemplo, era un hombre joven, ¿no? Por ahí Taracena, en la biografía de Fabela, pues lo ve así como un joven, ¿no? Que apoya a Carranza, y yo creo que Fabela pues aprovecha maravillosamente la oportunidad histórica que tiene de trabajar al lado de Venustiano Carranza y de apoyar además con sus conocimientos de derecho internacional para trabajar toda la parte de cómo se iban atendiendo los asuntos internacionales que no solo el constitucionalismo, pero también Carranza y su facción, porque pues eran cosas novedosas, ¿no? Y además eran cuestiones que había que atender con urgencia, con inteligencia y con previsión de futuro, ¿no? Bueno, entonces comento esto porque creo que la doctrina Carranza, que no es hechura de un solo hombre, ¿no? Igual que la Constitución del 17, ¿no? Si bien Carranza es el hombre que tiene la visión de proponer, de hacer que la gente se pusiera a trabajar en las ideas que él tenía, ¿no? Fueron productos la Constitución, las doctrinas, las leyes de todo el periodo preconstitucional, que son las que van a dar contenido después a la Constitución en el 17, ¿no? Pero desde el 13 hasta el 15 vamos a ver que hay una gran producción de leyes, ¿no? Curiosamente, este proceso de construir leyes también se registra en la Revolución, pero no solo en la Revolución. Ustedes saben que desde que, dicen por ahí los historiadores que trabajan en ese periodo, que en la única entrevista que tienen Hidalgo y Morelos, Hidalgo le dice a Morelos: hay que hacer hay que hacer decretos, hay que legislar, ¿no? Hay que tener leyes para el país que estamos independizando, ¿no? Y desde entonces los mexicanos tenemos mucha preocupación por hacer leyes, por crear un marco jurídico que regule las relaciones sociales, políticas, económicas de nuestra sociedad, ¿no? El otro rasgo curioso es que son leyes que no plantean sino el deber ser. Bueno, esa es la tarea de las leyes, pero un deber ser aspiracional, dicen algunos, ¿no? No es lo que tenemos ya, sino es a donde queremos llegar, ¿no? Y desde los
desde los sentimientos de la nación, desde el decreto de independencia, la Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación, las leyes de reforma, y luego la Constitución del 17, ¿no? Es plasmar en un documento legal lo que los mexicanos queremos, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Eso es así. No sé si está bien, si está mal, si otra idea pudiera servirnos más como sociedad, ¿no? Bueno, en el transcurso de la sesión vamos a hablar de lo que pueden apreciar allí en la lámina. Vamos a hacer una breve introducción, que ya estoy sobre eso. Vamos a ver cuáles eran los temas de las relaciones internacionales de México durante el periodo del constitucionalismo, ¿no? Y ahí tenemos que van a ser justamente el uso de la prensa, el reconocimiento y el papel de Estados Unidos, el acceso a las armas, la protección a extranjeros y la representación por terceros estados, la neutralidad ante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vamos a ver cómo los postulados que van a dar cuerpo a la doctrina Carranza responden a realidades concretas, ¿no? Vamos a revisar el contenido de la doctrina Carranza también para poder plantear algunas conclusiones hacia el final de la charla, ¿no? Y entonces daremos tiempo para hacer algunas participaciones o profundizar algún punto. Si a ustedes les interesa en lo que yo pueda, pues lo haré, ¿no? Ok. Decíamos que la política exterior de México, heredada de la Revolución Mexicana, va a estar vigente prácticamente durante todo el siglo XX, ¿no? Y esa vigencia, esa solidez, esa permanencia está ligada justamente a su origen, al haber sido construida sus pilares, sus lineamientos centrales como experiencia histórica, ¿no? Vamos a ver cómo hacia fines de la década de los 80 va a haber cambios de tipo internos al interior de México y también en el sistema internacional que van a hacer que haya cambios en la política exterior de México, ¿no? No voy a profundizar en eso porque me interesa más irnos hacia el tema de la doctrina Carranza y el momento en el que se enuncia. En una sesión anterior hablábamos de cuál es el contexto mundial en el que había surgido la doctrina, ¿no? Si tuvieran alguna duda sobre eso también podemos regresar. No hay que olvidar que a fines de los años 80 se termina la Guerra Fría, ¿no? Se desmorona el bloque soviético, se va a hablar de la posguerra fría, se va a hablar de un mundo unipolar, de un mundo con pensamiento único, ¿no? Y en México vamos a ver que va a haber un nuevo proyecto económico, ¿no? Diferente del que se había mantenido hasta entonces, que nos va a acercar más a los Estados Unidos en términos económicos y en términos, de estrategia de desarrollo, ¿no? Otro elemento que podemos ver a nivel mundial es que van a aparecer nuevos temas en la agenda internacional y que un tema que está íntimamente ligado con la doctrina Carranza es el tema del desarrollo, ¿no? El uso de los recursos naturales, el acceso a la modernidad, a la tecnología y al derecho de los pueblos
a darse el gobierno que elijan el derecho de los pueblos a utilizar sus recursos naturales como propiedad, ¿no? Propiedad propia, si eso se puede decir. Y esto va a ser una preocupación a nivel internacional, ¿no? Durante todo este siglo hay que acordarnos, por ejemplo, de todo lo que hacían Naciones Unidas con los países en desarrollo, o lo que hacían los países en desarrollo en Naciones Unidas para que sus poblaciones tuvieran acceso a mejores condiciones de vida a partir de gozar del usufructo de sus recursos naturales, ¿no? Que es tema centralísimo de la Constitución de 1917. Bueno, entonces el mundo cambia en este sentido, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Ambos niveles están profundamente vinculados. Unos cambios responden necesariamente a los otros, los del nivel interno a los del nivel internacional, y así recíprocamente, ¿no? Durante el constitucionalismo, durante la guerra constitucionalista, vamos a ver perdón. La lucha del constitucionalismo, me voy a regresar tantito, vamos a ver que el golpe de Estado que provoca esta lucha va a ofrecer una oportunidad para adoptar una serie de posturas y acciones por parte de México y fundamentalmente de Carranza frente a los gobiernos de las potencias que tenían intereses en México, ¿no? Aquí Carranza va a ser un elemento clave. ¿Por qué? Porque la visión liberal que él tenía, ¿no?, le va a dar, y bueno, su visión liberal, su formación familiar, su experiencia política, le va a dar una visión nacionalista, ¿no? Carranza es hijo de un liberal de la época juarista, del general Carranza. En su casa hay una biblioteca, ¿no? Se dice, porque muchos documentos de la casa familiar de Carranza se perdieron, o por lo menos no sabemos dónde están, que el general Carranza Neira tenía comunicación con Benito Juárez, ¿no? Estuvo en las filas de Mariano Escobedo, pelearon él y su familia contra la intervención francesa. Entonces, él está en, bueno, Coahuila, ¿no? Él nace en el 59, Coahuila había sido separada de Texas en la Guerra de Texas, por lo que muchos creemos que la gente de Coahuila, entre ellos pues Carranza, ¿no?, y su entorno, tienen muy cercana esta idea de la pérdida territorial, ¿no? Más el liberalismo familiar, más el acceso al conocimiento de la historia universal, de la historia de México, gracias a esa biblioteca paterna, y también al interés de acción política que había en su familia siempre. Se dice que un tatarabuelo de Carranza había sido gobernador de Coahuila en el siglo XIX, XVIII, ahora no recuerdo exactamente, ¿no? Entonces, esta formación de Carranza, que aún siendo un político y desempeñar cargos públicos durante el periodo porfirista,
va a tener una visión reformista, como dice el doctor Barrón, ¿no?, de hacer reformas en favor de la clase trabajadora, de las mujeres, ¿no? Y eso, dicen algunos, va a ser como la simiente para la visión que él va a tener para entrarle a trabajar en la revolución maderista, apoyar a Madero, para participar como gobernador constitucional ya en el gobierno de Madero y para levantarse en armas contra Huerta, ¿no? Entonces, su formación intelectual y su experiencia política como gobernante va a determinar también su visión de los asuntos internacionales, que yo creo que no la tenía tan clara desde un principio, ¿no? Como que había tenido y ocupado puestos más bien de tipo interno, ¿no? Pero hay una anécdota que espero relatarles en un momento muy interesante. Dice Taracena que él cree ver en la biografía de Carranza que él hace, lo plantea así. En ese momento Carranza tiene una perspectiva de lo importante que va a ser el asunto o el tema o el factor internacional en lo que va a poder hacer y en lo que no va a poder hacer, ¿no?, al frente de la revolución. Bueno. A ver, vamos por aquí. No estoy. Okay. Durante el periodo del constitucionalismo, ¿no?, estos temas van a ser fundamentales o son los que van a tener mayor presencia y van a ser atendidos obligatoriamente, ¿no? Y son los principales que tienen que ver con lo que después va a conformar la doctrina Carranza: el reconocimiento de gobierno, el trato a extranjeros, el derecho de los pueblos a usufructuar sus recursos naturales, la inversión externa, cómo se va a financiar la revolución, eso es fundamental, ¿no? El acceso a las armas, las reclamaciones internacionales, la intervención de otros gobiernos en los asuntos mexicanos y la guerra en Europa y la decisión que también había tomado Huerta, hay que decirlo, de apostar a la neutralidad, ¿no? Todos estos hechos están vinculados muy estrechamente. ¿A quién reconocía Estados Unidos? ¿A quién reconocían los ingleses, los franceses, los alemanes, Italia, el Vaticano? Era fundamental no solo para tener una presencia internacional y ser considerado como un sujeto de derecho internacional que puede firmar tratados, realizar convenciones, ser recibir, etcétera, ¿no? Poder enviar representantes internacionales, ¿no? A quien le hacen préstamos, a quien no, ¿no? Está relacionado también este tema del reconocimiento de gobiernos con la inversión extranjera, ¿no? Hay un gobierno que reconozco, entonces mis inversionistas, ¿no?, hablando de una potencia, puede ir con tranquilidad, digamos, a realizar inversiones porque hay una cierta seguridad de que las cosas van a funcionar adecuadamente, ¿no? El reconocimiento tiene que ver también con el financiamiento de la revolución
y con el acceso a las armas. Pensemos que hay dos gobiernos, ¿no? El de Huerta y el de Carranza. El gobierno que había llegado, que tenía todo el ejército, las instalaciones, las oficinas de gobierno, el cuerpo diplomático, heredado del maderismo y heredado del porfiriato, ¿no? Entonces, Carranza se levanta en armas, proclama el Plan de Guadalupe y dice: la legitimidad se ha roto, ha habido un golpe de Estado, asesinaron al presidente electo democráticamente y un militar está asumiendo el poder. Esto no puede ser. Yo como representante legítimo, gobernador constitucional, elegido democráticamente, no acepto, cuando ya muchos habían aceptado, no reconozco al gobierno de Huerta. Y desde aquí es bien interesante ver cómo hay todo un manejo diplomático, consular, para hacer que los gobernadores reconocieran a Huerta, ¿no? Hay un caso muy interesante, específicamente con Carranza, el cónsul Hollande, que estaba en Saltillo, el embajador Wilson y el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Carranza se tarda unos días en juntar al Congreso, en sacar algunas leyes y en observar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto da pie a que algunos digan: no, Carranza fue un oportunista porque no dijo en el mismo momento que no reconocía a Huerta, sino que pasaron 2 o 3 días. Pero en esos 2 o 3 días presionaron los norteamericanos a través de su consulado y de su embajador a Carranza, diciéndole que su gobierno ya había reconocido al gobierno de Huerta y que ponerse en contra pues iba a ser muy difícil, ¿no? No se iba a poder sostener fácilmente en esa posición. Carranza dice que nunca lo reconoció. Sin embargo, en el 17 todavía podemos encontrar que el secretario de Estado dice: no, Carranza sí lo reconoció, sí reconoció a Huerta. Después dijo que no, pero al cónsul Hollande le dijo que sí lo iba a reconocer, ¿no? Porque tener el reconocimiento de gobierno significa pues estar en buenas relaciones con los gobiernos que te reconocen, ¿no? Te pueden prestar dinero, te hacen buena publicidad frente a otros gobiernos, pueden hasta promover que te reconozcan otros, ¿no? Pero esto para Carranza, la posición que él siempre mantuvo fue la de que nunca reconoció a Huerta, ¿no? Y bueno, el 9 de febrero, el Congreso de Coahuila, 13 de febrero, el Congreso de Coahuila dice que no reconocía al así llamado presidente Huerta, ¿no? No reconocía ningún derecho a ocupar la presidencia al golpista, ¿no? El financiamiento de la revolución, perdón que estoy saltando, pero es conforme se va acomodando el discurso, ¿no? Hacer la revolución, ¿no? Mantenerse y poder en ella y poder triunfar, salir victorioso, ¿no? Carranza era el único que se había levantado en armas. Había como 60 militares con él cuando se firma el Plan de Guadalupe, ¿no? Y había una gran discusión durante este momento de qué tenía que decir el Plan de Guadalupe, ¿no? Carranza decía: señores, hagamos 3 puntos. Se desconoce al golpista, nos levantamos en armas, se conforma el ejército constitucionalista y en cuanto tengamos el poder vamos a convocar elecciones
y vamos a nombrar un nuevo gobierno, ¿no? Y vamos a poner la vigencia de la Constitución del 57, que fue rota con el golpe de Estado, ¿no? Y ahí la discusión era que había que hacer todo un programa social de reformas, que era lo que se necesitaba. Y por eso se le acusa a Carranza de conservador, reaccionario, porfirista, bla, bla, bla. Y Carranza simplemente les dijo a los que estaban discutiendo: a ver, ¿ustedes quieren que la guerra dure cuánto? ¿Poco o mucho? Si tenemos un objetivo claro, definido y concreto, la guerra se acaba pronto. Y ya tendremos tiempo de hacer todo lo demás. Pero si ahorita hacemos un plan de 80,000 propósitos, pues al rato vamos a estar aquí discutiendo sobre eso y nunca vamos a avanzar. Bueno, ganó la propuesta de Carranza, ¿verdad? Entonces, realmente el carrancismo parecía una lucha con muy pocas probabilidades, ¿no? Hay que acordarnos que en la decena trágica, ya les estoy platicando lo que a mí me gusta, en la decena trágica la gente de la ciudad, la gente acomodada, sobre todo en la ciudad, le aplaudía a los golpistas, ¿no? Se acercaba ahí y hubo un gran apoyo por parte de importantes sectores de la opinión pública para que alguien pusiera orden a este gran desorden que había en el maderismo, ¿no? Entonces se veía, fíjense, ¿no?, como muy pertinente el golpe de Estado y la mano dura para poner en orden al país que estaba totalmente en caos, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a poder? Carranza siempre fue enterísimo en este sentido de tener una claridad. Internamente sabía que iba a ganar o no lo podemos saber, ¿no? Pero sí estaba claro de que había que dar la lucha, de que no podía dejarse al golpismo o al porrismo de esa época, ¿no?, en ese nivel de análisis que estamos haciendo, gobernar al país, ¿no? Y con esa convicción siempre de tener la legitimidad en la mano, la ley en la mano, se lanzó a la construcción del ejército constitucionalista y a la revolución, ¿no?, constitucionalista, que va a durar entre el 13 y el 17, cuando ya podemos hablar de que hay un gobierno constitucional, ¿no?, con una nueva constitución y elecciones y todo lo demás. Bueno, pero ganar esa guerra se tenía que hacer a través de tener acceso a las armas. ¿Saben quién era el dueño de las armas en esa época? ¿Dónde se conseguía el armamento? Estados Unidos, Alemania, Japón, ¿no? Pero para México, fundamentalmente, Estados Unidos, igualito que ahora, ¿no? Y entonces, negociar el acceso a las armas, la compra de armas, implicaba que los Estados Unidos le quisieran vender a México armas. Y entonces el gobierno norteamericano, ¿qué creen que hacía? Decía: a ver, ¿a quién le vamos a vender armas? ¿A quién nos conviene venderles armas? ¿No? Porque los productores de armas le venden a quien sea, ¿no? Pero entonces, en acuerdo con el gobierno norteamericano, decían: a ver, queremos que gane Huerta, pues le vendemos a Huerta, ¿no? Queremos que Villa sea el que gane, pues vendámosle a Villa y nada más a Villa, o a Carranza, ¿no? Entonces el constitucionalismo siempre estuvo buscando que lo reconocieran, fíjense, que no lo reconocieran como gobierno. En los documentos que he revisado aparece que no hay una urgencia de Carranza porque lo reconozcan como gobierno, porque dice: eso lo tiene que hacer el pueblo de México, yo
soy gobernador constitucional y primer jefe del ejército constitucionalista, ¿no? Entonces, lo que quiero, y hay muchos documentos en este sentido, no solo de Carranza como primer jefe, sino de sus hombres también, pidiendo que se les diera el derecho de beligerancia, que se les reconociera como grupo beligerante. Ustedes saben que un grupo beligerante tiene personalidad jurídica internacional, ¿no? Al ser reconocido tiene acceso a préstamos, a lo que quieran. Y ahí viene el tema de los préstamos. Carranza decía: señores, tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, porque cualquiera que nos preste, si ganamos, que vamos a ganar, cuando ganemos nos va a querer mandar, ¿no? Nos va a querer decir cómo vamos a hacer las cosas. Y entonces pidió unos préstamos a los bancos locales y después pues se acuñó moneda, ¿no? Que bueno, ese es otro tema que los historiadores económicos también ven como un tema interesantísimo de estudio, ¿no? Y que provocó muchos problemas a la nación, pero así lo resolvió el primer jefe, ¿no? Hay documentos que dicen, por favor dígale al primer jefe que estoy en Francia y que hay empresarios interesados en apoyar la revolución económicamente, ¿no? O de Estados Unidos. La posición de Carranza siempre fue firme en ese sentido. No queremos préstamos, queremos tener independencia política cuando terminemos esto, ¿no? Los norteamericanos negociaban como negocio las armas, la venta de armas, por supuesto que siempre ha sido un negocio grandísimo para Estados Unidos. Y entonces su política fue poner prohibición de ventas, ¿no? Veto al comercio de armas con alguna facción o con el gobierno de Huerta por temporadas, ¿no? Por ejemplo, habían levantado el veto y cuando ocupan Veracruz lo vuelven a poner, porque pensaron, si soltamos armas se arma la población contra la ocupación y pues no, se complican las cosas. La propia guerra también va a resultar en una serie de reclamaciones internacionales que van a dar cuerpo también a ciertas posiciones del gobierno carrancista en torno a estos reclamos que hacían los gobiernos de las potencias, básicamente, ¿no? Cuando sus ciudadanos o sus propiedades eran agredidas, atacadas, o sus ciudadanos muertos en algunos casos, ¿no? Y ahí el gobierno de Carranza también aprovecha para decir cosas como que ningún país, léase Estados Unidos, puede querer representar a ningún otro país para solucionar asuntos de este tercero, ¿no? Porque Carranza dice, yo estoy abierto a todos, a ver, quienes tienen algún problema que quieran que se les resuelva, vengan conmigo y los atendemos. ¿Eso qué implicaba? ¿No? Implicaba que los gobiernos de las potencias lo hacían su interlocutor, ¿no? Y también implicó en estos casos que se hacía de lado la posición norteamericana planteada en la doctrina Monroe de ser el portavoz regional para cualquier cuestión europea en América Latina, ¿no? Los mexicanos, igual que los argentinos, siempre estuvieron en contra de aceptar a la doctrina Monroe como una doctrina regional y no como una posición o política norteamericana exclusivamente, que es lo que es, ¿no? Bueno, la guerra también va a dar mucho pie a que las potencias y sus gobiernos
hay que leer, seguramente ustedes lo han leído, a Friedrich Katz, ¿no?, con La Guerra Secreta en México, donde es maravilloso ver, pues, todo el trabajo de investigación que implicó ese texto, ¿no? Cómo todos los gobiernos tenían intereses en ciertas áreas, en todas las áreas económicas, políticas, diplomáticas, y cómo la Revolución Mexicana va a ser una nueva arena donde la diplomacia internacional va a tomar nuevos mecanismos, nuevos caminos, ¿no? Y donde va a haber una relación entre los gobiernos de las potencias, la gente sus empresarios, sus inversionistas en México, tratando de salir lo mejor parados posible cuando terminara la revolución, conservando las ventajas que tenían de ser posible durante el porfiriato, ¿no? Bueno. En 1914 empieza la guerra en Europa y el gobierno de Huerta dice, nosotros nos declaramos neutrales. Inmediatamente después, el gobierno del primer jefe también emite un comunicado, una declaración de neutralidad frente a la guerra, ¿no? Y mientras los Estados Unidos no entran a la guerra, hay cierta presión, pero prácticamente inexistente, por esta política de neutralidad que México decide adoptar, ¿no? La cosa cambia cuando Estados Unidos en el 17 entran a la guerra. Pero en el 17, bueno, pues ya vamos a tener la Constitución, ya vamos a tener elecciones y en mayo Carranza va a ser presidente constitucional, que asume el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, el periodo constitucionalista y la primera etapa del gobierno constitucional de Carranza, vamos a ver cómo combinan, ¿no?, por un lado la guerra local, la revolución, y por otro lado la guerra en Europa, la llamada Primera Guerra Mundial, ¿no? Y les recomiendo mucho leer el informe al Congreso, leer los 3 informes de Carranza, 17, 18 y 19 de 1900, ¿no?, donde habla de por qué México mantiene la neutralidad. Porque dice, vean cómo estamos devastados por la guerra. Lo que México necesita es curar estas heridas, buscar formas de encontrar la mejoría de las condiciones de vida de su población, ¿no? Y eso no se puede hacer en la guerra, lo estamos viendo. Y para que los pueblos en general puedan florecer y sus poblaciones puedan florecer, necesitamos la paz. Carranza fue un defensor del civilismo, un defensor de la paz y un convencido de que los cambios que estaba buscando el país, derrocar a Huerta y crear un nuevo proyecto de nación, tiempo después, no desde el principio, ¿verdad?, aunque no lo podemos asegurar, tenía que ser corto. La guerra no podía durar mucho, dice, nadie quiere que la guerra dure mucho, ¿no? Tiene que ser rápida, porque en la guerra nos destruimos simplemente, ¿no? Bueno, entonces, en esta experiencia, bueno, quiero resaltar lo del civilismo de Carranza, porque si ustedes hacen memoria,
pueden darse o precisar que él nunca aceptó un cargo militar. Por ahí en algunos documentos los gobiernos extranjeros se dirigían a él como general Carranza, pero él nunca fue militar, ¿no? Era primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo, ¿no? Tampoco se dijo presidente provisional ni nada, ninguna cosa de esas, ¿no? Entonces ahí podemos ver su personalidad. Y el querer un civil que lo sucediera en el gobierno, pues también fue algo que lo llevó a la tumba, ¿no? Pero de que era un convencido de eso, era un convencido. Entonces, vamos a ver que, lo que va a dar pie al corpus de la doctrina Carranza va a ser justamente acciones muy concretas. Luego me pierdo, aquí está, sí. Los postulados de la doctrina Carranza son la respuesta a la experiencia fundamentalmente de lo que vive el constitucionalismo dirigido por Carranza entre 1913 y pongamos 1918, ¿no? Pero quiero señalar también que está nutrido de la experiencia histórica de México en el siglo XIX, ¿no? Como los países no cejaban, se sentían con todo el derecho de intervenir en México, como lo habían hecho durante el Porfiriato, en un mundo de potencias, donde lo que importaba era lo que las potencias querían hacer y hacían, ¿no? Ellas hacían el derecho internacional, establecían qué prácticas sí y qué prácticas no en las relaciones internacionales, ¿no? Recordemos que la idea de independencia, por ejemplo, a principios del 1800, era una locura, ¿no? Por eso son revoluciones de independencia, porque el colonialismo era lo aceptado, ¿no? Para este siglo, también, por ejemplo, y en este también, para el siglo XX, vamos a ver que el derecho internacional permite que los países que lo puedan hacer vayan en defensa de sus ciudadanos donde quiera que se vean amenazados, ¿no? Entonces pueden intervenir militar, diplomática, económicamente, conforme lo consideren necesario, ¿no? Y todo el siglo XIX vamos a ver, por ejemplo, América Latina buscando la manera de que esto no sucediera, de que los extranjeros respetaran las leyes locales, las leyes de los países donde vivían o estaban sus inversiones o tenían algo que ver, ¿no? Y los extranjeros decían, a ver, no, yo soy ciudadano inglés, a mí no me aplicas tu ley, ¿no? Leyes de países bárbaros. Entonces, frente a esta práctica, bueno, tenemos otras doctrinas también de las que no voy a hablar ahora, se va a desarrollar el principio de no intervención. Del trato altanero y avasallador de las potencias para privilegiar a sus ciudadanos, bajo amenaza incluso de ocupación militar, va a aparecer el principio de que todos los estados son jurídicamente iguales. No hay, como sí lo había en la práctica, países de primera, países de segunda, países de tercera, ¿no? Y vamos a ver qué interesante y qué relación tiene esto con la Constitución, ¿no? Que va a plantearse y que ya planteaba desde la Constitución de Apatzingán
la igualdad jurídica de todos los ciudadanos frente a la ley, ¿no? O la igualdad jurídica de los ciudadanos. Igual, esto que se asume en la Constitución también se lleva a la práctica internacional. Y la otra cosa que se exigía a todo ciudadano, extranjero y nacional, era el respeto irrestricto a las instituciones, a las leyes y a la soberanía de los países en los que se encontrara, porque esto no era así. Como la diplomacia servía claramente a los intereses de las potencias y los de sus inversionistas, ¿qué es lo que se va a pedir? Que la diplomacia sirva a los intereses más altos de toda la humanidad. Aspiracionales, ¿no? Estos postulados. No era lo que pasaba, era lo que se estaba buscando que pasara, ¿no? No se olviden de este punto. Entonces, hemos hablado de lo que había pasado durante la guerra constitucionalista, hemos hablado y los he remitido a los informes que ojalá puedan consultar en la parte de política exterior, y vamos a ver que en 1918, en el informe que presenta el 1 de septiembre el presidente Carranza al Congreso, en la parte de política internacional, después de hacer un preámbulo en el que habla de cuál es la situación de los eventos más recientes en temas internacionales de México, él dice algo que me gusta mucho, porque lo plantea así: las directrices de la política internacional de México son pocas, claras y sencillas. Todos los países son iguales. Estas flechas me traicionan. Todos los países son iguales. Ningún país debe intervenir en los asuntos internos de otro, deben respetar sus instituciones, sus leyes y su soberanía. Ningún individuo debe pretender hacer de su calidad de extranjero un título de protección y privilegio. ¿Qué lejos estábamos de pensar en el siglo XXI, fines del XX, donde a los extranjeros no se les da el trato similar que a los nacionales? Están por encima de los nacionales. Piensen en cualquier país, Estados Unidos, Europa, ¿no? Los extranjeros no tienen los mismos derechos que los ciudadanos locales. Ya la doctrina Juárez planteaba esto, ¿no? En 1867. Fíjense qué democráticos, qué republicanos somos, que garantizamos a cualquier extranjero que llegue a nuestro país el mismo trato que a nuestros nacionales. Pero no, los extranjeros querían un trato privilegiado. Los ciudadanos de esos países que hoy, por práctica que el derecho internacional acepta, no pueden tener los mismos derechos que ellos, ¿no? Y bueno, el problema de la migración se ha hecho un tema internacional tan importante, ¿no? Aquí apenas veíamos asomarse un piquito del iceberg, ¿no? Bueno. Otro asunto que plantea la doctrina Carranza es que las legislaciones deben ser uniformes e iguales de preferencia, o en lo posible, es el término que usa, sin hacer distinciones por causa de nacionalidad. Entonces, esto lo dirigía a todo el mundo, pero decía que iba dirigido principalmente a los países de América Latina, que vivían experiencias similares a las que vivía México. En varios discursos, en varios documentos podemos ver que el presidente Carranza decía
que los cambios que se necesitaban no se podían hacer más que por las armas, pero no era el ideal. Y que qué bueno que México estaba viviendo y teniendo esta experiencia y planteando estas leyes y planteando la Constitución y estas reglas de convivencia internacional como producto de su experiencia de gobierno, para que otros países y principalmente los latinoamericanos no tuvieran que pasar por lo mismo que estaba pasando México. Entonces pensaba a futuro y veía la posibilidad de que estos principios fueran utilizados no solo por México, ¿no? México deseaba pues que sus prácticas fueran adoptadas por legislaciones de todos los países y en especial por los de América Latina, ¿no? Esto, decía ellos, si lo adoptan, estos principios van a adquirir un carácter doctrinario, es decir, van a poder tener efecto de largo plazo, ¿no? Y este carácter doctrinario lo planteaba él teniendo como sustento el que surgían de la experiencia mexicana, ¿no? Dice, fueron formulados durante la lucha armada y han tenido como intención ilustrar al mundo entero de los propósitos de la lucha civil y los anhelos de paz universal y de confraternidad latinoamericana. Sabía que su propuesta modificaba el derecho internacional vigente. Pero argumentó siempre la justicia y la pertinencia de esta política. Tenía claro también que se afectaba a intereses particulares, pero siempre puso por encima el derecho y el interés de la sociedad mexicana y de la humanidad. Y tenía también mucha claridad respecto a cómo la Revolución Mexicana, la búsqueda de una nueva condición social y económica para el país, que se tomaban al interior, estaban relacionadas con lo que pasaba internacionalmente. Les había dicho que había una anécdota en la que en uno de los primeros enfrentamientos que tiene el ejército constitucionalista, todavía en Coahuila, lo encuentran sus hombres para decirle: don Venustiano, ¿se acuerda que Wilson y Hollande nos dijeron, nos aseguraron que su gobierno había reconocido a Huerta? Pues, ¿qué cree? No era cierto. No era cierto. Nos querían tomar el pelo para que usted reconociera a Huerta y entonces promover lo que hizo el embajador Wilson, promover el reconocimiento de Huerta frente al secretario de Estado y frente al presidente Wilson, ¿no? Entonces, dice Taracena, que es el que cuenta esta anécdota, ahí Carranza se dio cuenta del peso que los temas internacionales tendrían en la resolución de su posible victoria o de su derrota, ¿no? Otros historiadores del siglo XX van a plantear que la Revolución Mexicana y sus líderes, no solo Carranza, sino los que le siguieron, Madero también lo tuvo claro, ¿no? Tenían claro que tenían que acordar con los Estados Unidos, que no podían hacer cosas sin negociar con ellos, ¿no? Curiosamente, Carranza negociaba muy poco, podríamos decir. Siempre puso condiciones para las negociaciones y tenía que partir de ahí la negociación.
Desesperó a Obregón, desesperó a Luis Cabrera. Vean las cartas de Cabrera cuando negocia con los norteamericanos la salida de la expedición punitiva. Porque bueno, pues no es lo mismo estar en la mesa de negociación que estar en Palacio Nacional o en la oficina del primer jefe o del presidente constitucional tomando la decisión, ¿no? Pero por eso hay negociadores y autoridades atrás, ¿no? Entonces, Cabrera le decía, oiga, pues ya hicimos esto y podemos acomodarlo así, mire, yo creo que tiene que salir el ejército americano por donde entró y luego negociamos. Igual que en Veracruz, ¿no? Mientras que cuando ocupan Veracruz los norteamericanos, Villa dice, ok, pues está bien, no, yo no hay problema conmigo porque fíjense que así no le va a llegar armamento a Huerta, está bien, me ayudan, yo no voy a decir nada. Carranza, ¿qué dice? Cualquier pie extranjero que se pose en el suelo mexicano con intención bélica es una agresión, no hay discusión. Oiga, pero si lo estamos ayudando, mire, va usted a vencer fácilmente a Huerta. Ese es mi asunto. Ahí no se metan. Entonces, esa era su posición negociadora, ¿no? Era tremendo, tremendo. Pero él creía que si seguía esa línea, ¿no?, llegar a la adopción de estos principios, iban a garantizarle a México de una vez y para siempre una independencia real y verdadera, ¿no? Tanto para al interior como gobierno, y sí es cierto, si nosotros nos metemos a estudiar esta parte de México y el trabajo que hizo Carranza, no solo al interior, sino en las relaciones internacionales, en las relaciones con Europa, en las relaciones con Estados Unidos, de veras, mis respetos. Y a la larga, fíjense, ¿no?, a pesar de que fue traicionado, todos los que lo apoyaron se sumaron al golpe de Estado del plan de Agua Prieta contra el presidente constitucional, que era Carranza en ese momento, porque no ponían a su candidato, ¿no? Podemos ver que siguiendo esta política, ese grupo, después del 1920, México sí va a lograr en ese periodo del que estamos hablando, prestigio y respetabilidad en el exterior y fuerza y moralidad, por lo menos en los temas internacionales, al interior, ¿no? Si ya nos bajamos a la parte de todo lo que México vive a nivel interno, ya será otra cosa, ¿no? Carranza lo veía desde 1916. Es difícil mantenerse en esta posición, fue difícil para Carranza, pero aún siendo así, los norteamericanos lo reconocen en 1915 sin negociar, haciendo campaña de difusión de su política, de las aspiraciones de su movimiento en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, utilizando la prensa, de lo que no hablé hace un momento, para favorecer su causa. Ese es un tema también apasionante. Hoy se habla, por ejemplo, de la diplomacia pública, ¿no?, del uso de la opinión pública para obtener apoyo a ciertas políticas internacionales. Ellos lo manejaron hace mucho tiempo. Bueno, los europeos con la intervención francesa ni se diga, ¿no? Pero bueno. Estos postulados entonces de la llamada doctrina Carranza, si bien en 1918 van a ser un conjunto de normas a observar, ¿no?,
una serie de metas por alcanzar, ¿no? Incluso en contra del derecho internacional vigente. Yo estoy segura, o yo creo, yo apunto, ¿no?, que la esencia de estos postulados es fundamentalmente pragmática, ¿no?, por su origen y por su utilización. Modificar o renegociar, que es lo que va a hacer Carranza, la subordinación internacional en la que vivía México, va a llevar a su propuesta, ¿no? Una propuesta que, como decimos, modifica el derecho internacional de la época y que, por lo tanto, va a afectar muchos intereses, sobre todo de tipo económico, y va a estar sujeto no solo al rechazo, sino a una denodada batalla por parte de todos aquellos que se veían afectados, ¿no? Y aquí yo encuentro una paradoja. Esta construcción doctrinal aparece como contrapropuesta a la realidad que quería cambiar, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo que era una propuesta de cambio, ¿no?, que se hizo por la vía jurídica. Ya les digo que los mexicanos, desde nuestro origen independentista, tenemos este rasgo como constructores de movimientos sociales, ¿no? Siempre necesitamos que haya una ley que justifique de forma, sea un marco de referencia, así sea aspiracional. Entonces, cuando se pone en práctica, tiene éxito, ¿no? Tenemos una política exterior en el siglo XX muy reconocida. Cuando se le empieza a criticar, se empieza a hablar de que es excesivamente jurídica, ¿no?, de que se queda en el plano de lo normativo, que es defensiva en lugar de ser propositiva y de ir hacia adelante, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una contrapropuesta que al modificar el derecho vigente, ¿no?, también va a ser de avanzada. Es lo que se podía hacer en ese momento. Me pregunto, ¿hoy podemos hacer otra cosa como país? Pregunta, ¿no? El fundamento de la práctica mexicana en política exterior, que se construye durante la Revolución, que es heredera del movimiento independentista de América, que hace también lo mismo, creo yo que es completamente contestataria, por no decir es revolucionaria. Está sostenida en la práctica del constitucionalismo y de la época del gobierno carrancista entre 1913 y 1920, que al atender los reclamos de reformas sociales, económicas y políticas de la sociedad mexicana, debió establecer también nuevos parámetros para las relaciones internacionales del país, demostrando la estrecha vinculación entre proyecto de desarrollo nacional y política exterior. Con esta doctrina, México dio al mundo, y en particular a los países de su misma condición, lo que llamábamos en otra conferencia los países periféricos, lo que en el siglo XX se van a llamar los países del tercer mundo, ¿no?, los países atrasados, en vías de desarrollo, como se les quiera llamar. La doctrina les va a dar la oportunidad y la posibilidad de cambiar las reglas de convivencia internacional que favorecían hasta entonces principalmente a las potencias, si no es que exclusivamente. Entonces, la política exterior de México en el siglo XX va a llevar estos postulados a los foros internacionales, tanto americanos como mundiales,
abonando al derecho internacional vigente hasta nuestros días. Quisiera cerrar con la foto de don Venustiano, que no es la que yo había escogido. Ya vi que fue lo que cambió. Pero es una muy buena foto, ¿no? Es una muy buena foto, nada más que está muy serio. Ya está seguramente en su papel de presidente aquí, ¿no? Hay una foto que seguramente no se veía bien, por eso pusieron esta, donde él está sonriendo, ¿no? Hay muy pocas fotos de Carranza sonriendo. Yo había escogido una de esas, pero bueno, ya la pueden buscar y verla. Así que imaginémoslo sonriendo, viendo que aún hablamos de su doctrina, que aún condenamos su asesinato y rescatamos lo que dejó como enseñanza a la vida política de nuestro país. Lástima que en el 20 hubo una bifurcación, ¿no? También les voy a recomendar que revisen en este texto de Luis Cabrera, La herencia de la revolución, lo que él llama el decálogo internacional de Carranza, ¿no? Que un poco repite los temas que ya hemos señalado aquí, pero es interesante ver cómo Luis Cabrera, que trabajó muchos temas internacionales al lado de Carranza, después rescata hacia los años después del 20, rescata el trabajo diplomático del constitucionalismo, ¿no? Pues aquí yo dejaría la charla, encantada de que estén aquí, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias.